declaración en un centro de detención obtenida de forma irregular, sin conocimiento de quién la hace y sin que esté presente un abogado, entiendo de que es irregular cuando menos. Es el abogado de Rosario Porto. Gutiérrez Aranguren dice desconocer la existencia de una resolución judicial que autorice escuchas en el calabozo. Son las escuchas que hoy salen a la luz y que recogen la conversación que habrían mantenido los dos acusados nada más ser detenidos, palabras que habrían cerrado aún más el círculo que los implicaba en los hechos. La investigación añade además un nuevo elemento a esta historia, la implicación de una tercera persona como colaboradora. Buenas noches, enseguida escuchamos esa conversación que habrían mantenido Alfonso Basterra y Rosario Porto en el calabozo de la Guardia Civil. Siguen de luto las cuencas mineras de León y Asturias, que hoy han despedido a los 6 fallecidos del pozo Emilio del Valle. Miles de personas han querido arropar a sus familias rotas por el dolor. Aplausos, vivas, pero también muchas críticas. Críticas contra los políticos y también contra los directivos de la empresa, los que muchos acusan de haber recortado en seguridad. 4 de los 5 heridos en la mina han recibido ya el alta. Sus recuerdos del accidente se centran en el compañerismo entre los afectados. Han estado al 200% de todo, es que fue impresionante y es lo que más me ha quedado grabado, todo el compañerismo que hubo. Los mineros solemos estar unidos para lo bueno y para lo malo, y para lo malo pues mucho más, en este caso que es lo peor, pues más unidos. El presidente de la Xunta ha anunciado hoy que Galicia dejará de cobrar el impuesto de sucesiones y donaciones en el rural gallego. Anuncios de futuro en una sesión de control, la de hoy, dominada por el pasado. 285.000 desempregados, 120.000 máis desde que vostede é presidente. O incremento máximo do paro en Galicia se produxo cando vostede era conselleiro. Ante las críticas por la actual situación, Feijóo ha tirado de memoria y ha contraatacado dando datos del bipartito. Enfrente tenía a Méndez Romeu como portavoz socialista, así que la comparación hoy era fácil. El presidente de la Xunta le recordó sus tiempos como consejero. Ayuntamientos y entidades sociales se manifestarán el día 17 de noviembre en Santiago para exigir la retirada del copago hospitalario. Un alcalde, el de Carballeda de Avia, anuncia que lo abonará de su propio bolsillo. Curiosamente, Luis Milia regenta la farmacia de este municipio ourensano de apenas 1.500 habitantes y donde más de la mitad, el 65%, tiene más de 65 años. El regidor socialista considera que los que deciden no tienen ni idea de la realidad. Unha indecencia despois do que están soportando os nosos veciños cunha pensión de 600 euros. De collelo por seu peto, sí. Ahora que de darlo é a primeira vez que o escoito. Son las 9 zonas de mayor riesgo en la red gallega de ferrocarril, donde hay más probabilidad de que se produzca un error humano. 2 de ellos están calificados con riesgo alto. Son las estaciones de A Coruña y Ourense. Monforte o Vigo tendrían riesgo medio. Curiosamente, la curva de Angrois aparece catalogada como lugar de bajo riesgo. Los expertos apuestan por la prevención y la formación. Los usuarios piden más medidas para reducir la incidencia del factor humano. Nuevo giro en el caso Asunta. La investigación apunta ahora a la posibilidad de que una tercera persona pudiese haber colaborado con Rosario Porto y Alfonso Basterra. La Guardia Civil trata de identificar ahora al supuesto cómplice que no estaría implicado en la muerte de la niña, pero habría colaborado a la hora de trasladar el cadáver a la pista de Teo. Más de un mes de pesquisas y los investigadores creen que han reunido pruebas concluyentes que inculparían a Rosario Porto y a Alfonso Basterra en la muerte de su hija.
Por eso siguen en prisión, aunque la investigación ha dado un giro al apuntar ahora a la participación de una tercera persona, que habría ayudado a los progenitores a deshacerse del cuerpo de Asunta. La policía duda de que Rosario y Alfonso dejaran el cadáver antes de las 10:30 de la noche del sábado 21 de septiembre, cuando se presentaron juntos en comisaría para denunciar su desaparición. Era una pista forestal bastante transitada. El cuerpo no se descubrió hasta la 1:15 de la madrugada del domingo. Creen que en ese caso hubiese aparecido antes. Y tampoco creen que lo hicieran después de su paso por comisaría. Demasiado riesgo. Sabían que podían estar bajo vigilancia. Los investigadores creen que la niña muere con su madre en la casa de Teo y que una tercera persona, que ahora la Guardia Civil trata de identificar, podría haberse encargado de trasladar el cadáver. Mientras, desde la prisión de Teixeiro, Alfonso Basterra habla de su estado con un medio local y defiende su inocencia. Basterra va más allá y porfía también que su exmujer, con la que había mejorado su relación, no es culpable. En los últimos meses hubo entre nosotros un acercamiento y estábamos bien de nuevo. El cariño permanece. Solo te puedo decir que confío en su inocencia, que deseo con todas mis fuerzas que pueda salir de este embrollo y que, a pesar de no ser religioso, pido a diario para que sea así. Basterra está en prisión sin fianza, al igual que Rosario Porto, desde el pasado 27 de septiembre. Era una noche crucial. Tras la detención de su exmujer en la mañana del martes 24 de septiembre, el juez ordenó también detener al padre de Asunta. Fue el día 25 por la tarde. Habían pasado solo 3 días de la aparición del cuerpo de la niña. Esa noche, la primera que los dos compartieron entre rejas, Vázquez Taín dio luz verde a una medida inusual. En vez de mantenerlos aislados, los dejó a solas en los calabozos de la Guardia Civil de Lonzas, en A Coruña, sin centinela y sin ningún detenido más en la planta. Los únicos testigos, los micros. Tras un largo silencio y según desvela el diario El Mundo, Rosario le espetó a Alfonso. Tú y tus jueguecitos. El padre de Asunta no respondió a la primera, así que ella le volvió a recriminar. ¿Te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Ante la insistencia, Alfonso Basterra contestó en un tono más cauto. Calla, que a lo mejor nos están escuchando. Tal vez sospechando que podían estar siendo grabados, el padre de Asunta quiso terminar la conversación. Son apenas 3 pinceladas, claves sin embargo para los responsables de la investigación. Alfonso Basterra pasó un día más en libertad y a Rosario podía interesarle la información que éste le aportara. El método ha enfadado mucho a la defensa de Rosario. Una declaración en un centro de detención obtenida de forma irregular, sin conocimiento de quién la hace, que es irregular cuando menos. Un procedimiento ordenado por un juez y que todo indica ha sido vital para cerrar más el círculo en torno a los padres de Asunta. Entre aplausos y al grito de ¡Vivan los mineros!, unas 5.000 personas han querido despedir hoy en Santa Lucía de Gordón a los fallecidos este lunes. En el funeral conjunto por los 5 trabajadores leoneses, uno de ellos de origen gallego, se han escuchado también críticas contra los representantes políticos y los directivos de la mina, a los que acusan de recortar en seguridad. Toda una comarca en el Polideportivo de Santa Lucía de Gordón. Toda una comarca para despedir a los mineros y para apoyar a sus familias. Hemos visto los momentos más duros, el dolor de compañeros, familiares rotos por la pérdida en la mina de 6 vidas, 6 personas a las que todo el mundo conocía en la zona. En el interior del polideportivo empezaba la misa. Después escuchábamos unas palabras de un familiar de uno de los mineros, de Manuel Moure, duras palabras contra la empresa minera. Y el señor director de la empresa, que no sé el momento, os pido perdón, pero que dijo que los mineros, algunos les dijo que no tenían cojones a meterse en algún sitio, que vea que tienen cojones, que son muy valientes y que no lo queremos en la zona porque son más valientes que él 1000 veces. Durante la mañana se repetían los gritos pidiendo más seguridad. ¿Dónde está el dinero de la seguridad? Llegaron las autoridades políticas y el dolor se transformaba en rabia. El presidente de la Junta de Castilla y León y los representantes de diferentes partidos no entraban en el polideportivo, se quedaban fuera, en teoría porque no había sitio. Pero está usted fuera de la misa funeral, tendría que estar dentro en principio. Bueno, está ahí donde nos corresponde, ¿eh? Estamos acompañando a unas familias. ¿Seguirá aquí a pesar de que los ánimos están crispados, presidente? Si usted se queda podrá comprobarlo. Quizás así se evitaban momentos tensos. Se despedía de esta forma a los féretros en este pasillo, imágenes que hablan por sí solas.
Y en la localidad asturiana de Mieres, de donde era otro de los mineros fallecidos, se veían también hoy escenas de dolor. El tanatorio donde ha sido incinerado reunía a familiares y amigos. El funeral se ha celebrado después en Pola de Lena. José Luis Arias tenía 45 años, era padre de 2 hijos y estaba a punto de jubilarse. Las noticias más optimistas llegan hoy desde el Hospital de León. 4 de los 5 mineros ingresados eran dados de alta esta tarde. El 5º herido permanece grave y con respiración asistida, pero evoluciona de manera positiva. Estaba en otro macizo trabajando y dieron la señal de alarma de que había un problema. Fuimos todos inmediatamente a donde estaba el problema y nada, empezamos todos a lo que pudimos. Intentamos colaborar. Después me tuvieron que sacar a mí. Apoyar a los compañeros porque han estado al 200% de todo. Es que fue impresionante y es lo que más me ha quedado grabado. Todo el compañerismo que hubo. Yo debería haber estado con mis compañeros que han muerto, pero era mi media hora de bocadillo y me fui y justo en ese momento pues pasó lo que pasó. Sí, sufrí intoxicaciones por intentar entrar a ver qué pasaba con ellos y no me dio tiempo a llegar allá, quedé por el camino. Los mineros solemos estar unidos para lo bueno y para lo malo, y para lo malo pues mucho más. En este caso, que es lo peor, pues más unidos. El ferrocarril gallego cuenta con 9 zonas de riesgo. Son puntos donde hay más probabilidad de que se produzca un error humano. Curiosamente, la curva de Angrois está catalogada como punto de bajo riesgo. 9 puntos diferentes repartidos por todo el mapa gallego, lugares calientes donde aumenta la probabilidad de un fallo humano. 2 de ellos están catalogados con riesgo alto, son la estación de San Cristóbal en A Coruña y la de Ourense. Cuantos más movimientos y más trenes, por lo tanto, más probabilidad de que se produzca alguna incidencia. En Galicia hay también puntos de riesgo medio como este. Es la terminal de mercancías de San Diego, en A Coruña, porque cuenta con un paso a nivel en una zona de mucho tráfico y además está muy deteriorada. Monforte o Vigo-Guixar son otros de los lugares catalogados con riesgo medio. Los pasos a nivel hacen aumentar la probabilidad de incidencia. Más vehículos funcionando, digamos, en un espacio más o menos reducido, eso evidentemente lo que hace es aumentar la probabilidad de que se produzca alguna incidencia. El resto de puntos destacables cuentan con un nivel de fallo humano bajo. Curiosamente, la curva de Angrois es uno de ellos. Pontevedra, Tui y Guillarei completan la lista. Los expertos apuestan por la formación. Los fallos humanos no son 100% controlables, lo que sí, la acción formativa y las medidas preventivas a nivel de formación siempre son adecuadas. Los ciudadanos, por su parte, piden más medidas para reducir el factor humano. Para que lo que se pueda evitar mecánicamente, pues se evite. Son medidas técnicas para limitar el error. Habría que poner más mecanismos de seguridad. 9 zonas en Galicia y 108 en toda España. Lugares todos ellos donde Adif califica que hay riesgo permanente por fallo humano. Como una medida cruel e inhumana, así define la oposición el nuevo copago para fármacos de dispensación en hospitales. El BNG ha vuelto a pedir que la Xunta deje sin efecto esta medida del Gobierno central, pero la conselleira ha sido rotunda al insistir en que Galicia no se rebelará y cumplirá la ley. Vostedes están decididos a que pague todo o mundo e por todo, inda que este morrendo. É unha mágoa que a vostedes non lle guste tanto cumplir cos dereitos humanos tal e como lles gusta cumplir coas propias leis que o Partido Popular redacta. Que isto é indigno, inhumano, injusto, penalizan as persoas enfermas. Pregunta vostede se vamos a demandar a derrogación desta resolución. E a resposta é moi clara, non. Deixarían de ter un custe máximo de 4,2 euros e o usuario tería que pagar unha porcentaxe entre o 10 e o 60% según lle correspondera por o seu nivel de renta. El día 17 de noviembre se celebrará una gran marcha contra el copago farmacéutico en Santiago. La lista de municipios rebeldes sigue aumentando. El alcalde de Carballeda de Avia, que es además el farmacéutico del municipio, ha ido un paso más allá al anunciar que hará frente al copago no ya con los fondos públicos, sino con dinero de su propio bolsillo.
Al alcalde de Carballeda de Avia le sobran razones para conocer la cara más dura del copago. Cuando no está en su despacho recibiendo a los vecinos, Luis Emilia los escucha desde su otra faceta, la de farmacéutico. Regentar la única farmacia de la localidad que gobierna lo ha convertido en una figura doblemente especial para sus vecinos. Por eso el alcalde ha decidido asumir de su propio bolsillo el copago de aquellos que más lo necesiten. Como moitos ayuntamientos facían, bueno, pagarlle a través do ayuntamento, pero como a secretaria me dicía que si non había partida, que si o mellor era complicado, que non era legal, dixe, bueno, pois non pasa nada do meu sueldo de alcalde. A partir del mes de enero, el sueldo que recibe como regidor, 1.200 euros, irán destinados de forma íntegra a la cofinanciación de los fármacos, un gesto solidario con el que pretende luchar, dice, contra la inmoralidad de la medida. Parece unha indecencia, despois do que están soportando os nosos veciños cunha pensión de 600 euros. Ayudará, entre otros, a vecinas como Julia. Su pensión mínima difícilmente le permite salir adelante, sufre diabetes y por eso se ha convertido en una asidua en la farmacia. Eu estou cobrando uns 426 euros ao mes, que así decir que se non temos un pouco de fondos de algo que hubemos ganado antes e telos aforrados, a costa de eso non pagaba xa un medicamento. Y como ella, el 65% de la población de esta pequeña localidad, gente mayor que cada vez cuenta con menos recursos y con más necesidades. Porque non é só eles, senón os fillos e os netos que hai que lle dar algo. Es una radiografía de la Galicia más rural y la que más solidaridad está mostrando en tiempos de crisis. Por una vivienda digna y contra los desahucios se han manifestado de esta forma tan peculiar en la delegación de la Xunta de A Coruña, vestidos con cajas de cartón. Integrantes del colectivo Estos Desahucios han aprovechado para reclamar una solución al caso de Elizabeth Sanlés, pendiente de desalojo por impago del alquiler. Aseguran que la Administración solo ofrece medidas paliativas, pero ninguna garantía que salvaguarde este derecho básico. Galicia dejará de cobrar el impuesto de donaciones y sucesiones en los traspasos de parcelas agrícolas. El presidente de la Xunta anunciaba hoy esta nueva bajada de impuestos, después de avanzar hace tan solo 2 semanas que también se va a rebajar el IRPF en el caso de aquellos gallegos que cobren menos de 17.700 euros. Estamos traballando noutra baixada de impostos, selectiva, por suposto, que nos interesa o rural. Nos gustaría que cando presentemos esa medida non la apoyara. A medida consiste moi simplemente non cobrar nin o imposto de sucesións nin o imposto de doazóns. É dicir, cando alguén quere deixar unha finca a outra persona que sexa un agricultor non cobrarlle o imposto de doazóns. Vaya rematando, presidente. E cando alguén que morre e deixa unha finca aos seus fillos e os seus fillos se dedican á agricultura non cobrar o imposto de sucesións. El presidente de la Xunta anunciaba esa nueva rebaja de impuestos para hacer frente a las críticas de la oposición. Unas críticas con las que Núñez Feijóo contraatacó tirando del pasado, de la herencia del bipartito, aunque hoy por la Cámara de Orreo también han pasado Aznar y Zapatero. El pasado siempre vuelve y si no, se sale a su encuentro, al menos en el Parlamento gallego. ¿En qué año dirían que vivimos? A principios do século XX. Entre 2004 e 2010. Entre abril do ano 8 e abril do ano 9. Porque en la Cámara gallega el tiempo va a otro ritmo y la historia se convierte en un arma para señalar culpables. Ante las críticas de la oposición por el aumento del paro, la deuda o el desempleo, Feijóo decidió evocar el espíritu del bipartito. El estreno de Méndez Romeu se lo puso en bandeja. 285.000 desempregados, 120.000 máis desde que vostede é presidente. O incremento máximo do paro en Galicia se produxo cando vostede era conselleiro. Establece o repago nos comedores escolares. Sabe o que está pasando? Que hai nenos que teñen que comer un bocadillo. 18.000 nenos e nenas durante o bipartito non tiñan ningunha posibilidade nin siquiera de tomarse un bocadillo na escola. Pero lo de buscar culpables en lugar de dar soluciones traspasa también el padornelo. La reforma de las pensiones dejó de lado a Mariano Rajoy para devolver protagonismo a sus antecesores. O goberno socialista ten o triste mérito de ser o único goberno de España que conselou as pensións. O señor Aznar conselou durante 7 anos consecutivos o salario dos funcionarios públicos. Y claro, tanto mirar al pasado... ¡España va bien! O no tanto, al menos en 2013.
El director del Centro Nacional de Inteligencia comparecerá en la Comisión de Secretos Oficiales para hablar del supuesto espionaje a España por parte de Estados Unidos. Lo anunciaba hoy el presidente del Gobierno. Según The Washington Post, la agencia de seguridad norteamericana habría además hackeado Google y Yahoo para obtener datos de millones de personas en todo el mundo. Tranquilidad en las comunicaciones del Gobierno y de la oposición el día en que el espionaje de Estados Unidos llega al Congreso. Bien, sí, Estados Unidos. Bien. Asunto incómodo para Rajoy. De ser ciertos, resultarían inapropiados e inaceptables. Aunque para los detalles, el director del CNI comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara. Rubalcaba no aprieta de momento, pero alerta de posibles consecuencias. El tema es todavía más grave. No estamos ante desconfianza, sino estamos claramente ante la deslealtad. Y eso no es tolerable. El propio director del CNI advierte que por ley no podrá contar mucho. No puede hablar ni de sus métodos, ni de sus procedimientos, ni de sus relaciones con terceros. A ver qué nos cuentan, pero que nos cuenten algo, por favor. Por eso otros grupos piden más al Gobierno. Su Gobierno ha tenido una posición seguidista y ha demostrado una absoluta falta de dignidad. Es necesario que comparezca la vicepresidenta y dé las explicaciones políticas. Por si acaso en el Congreso, detrás de esta puerta, un barrido rutinario garantiza mañana la seguridad del Consejo de Ministros contra el espionaje. Lo adelantó hace unos días el Banco de España y hoy lo confirma el Instituto Nacional de Estadística. La economía española salió de la recesión técnica en el tercer trimestre del año tras crecer un 0,1% después de 9 trimestres consecutivos de caídas. El dato definitivo se publicará el 28 de noviembre. La ministra de Trabajo asegura que cada día 420 jóvenes acceden a una oportunidad laboral gracias a la estrategia marcada por su ministerio. Mientras tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte de las consecuencias de la alta tasa de paro juvenil, una situación que califica de emergencia sanitaria. Asegura este organismo que el Ejecutivo español debería enfrentarse a la Troika para decirle que deje de imponer ajustes y recortes. Según la OMS, la falta de empleo puede causar a corto plazo problemas de salud mental y un mayor índice de disturbios. Los parados tienen una tasa de mortalidad un 20% más alta que las personas que trabajan y los suicidios, según este estudio, aumentan de manera proporcional al desempleo. El que fuera presidente de la COE le ha pedido al juez poder liberar fondos de su pensión de jubilado que está embargada para poder comer y asearse. En la cárcel no puede comprar productos básicos. Según su abogado Díaz Ferrán, se encuentra en una situación de miseria. Su esposa depende directamente de él, por lo que no tiene asegurada ni siquiera la subsistencia. Eso dicen, esta debe hacer frente a los recibos de agua, gas y luz de su vivienda. Está en peligro, aseguran, su dignidad personal. La veíamos salir el pasado martes de la cárcel. Ahora la etarra Inés del Río ha recurrido a la Audiencia Nacional para que se le entregue la indemnización de 30.000 euros que le concedió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo sentenció que se habían vulnerado sus derechos al prolongar su estancia en la cárcel en base a la doctrina Parot. Pero el alto tribunal español, a pesar de ordenar su excarcelación, concluyó que el dinero iría a parar a sus víctimas. La Audiencia Provincial de Lugo le ha prohibido a la jueza Pilar de Lara ocuparse de la instrucción de la operación Pokémon en su totalidad. En concreto, la magistrada deberá apartarse de la pieza separada en la que está implicado el empresario lucense Miguel García Gesto. La Audiencia Provincial ha atendido un recurso en el que el empresario basaba su defensa en un enfrentamiento que habría mantenido con la magistrada en un bar y que, en su opinión, restaba a la jueza la objetividad necesaria para juzgarle. De Lara, sin embargo, podrá seguir llevando los demás asuntos de la Pokémon, en los que estarían involucrados el alcalde de Lugo, López Orozco, y el que fuera su mano derecha en la corporación durante varios años. Las rías de Vigo y Ferrol cuentan con el poco honroso privilegio de ser las más contaminadas por cobre de toda la costa gallega.
Un estudio del CSIC revela que los sedimentos registran altos contenidos de este material. Las razones habría que buscarlas en la actividad de la construcción y en el fondeo de buques. El cobre se aplica en la pintura de los cascos de los barcos para evitar que se le peguen organismos, pero de ahí va a parar al entorno marino. Las que tienen niveles más bajos de cobre se han hallado en el norte de la comunidad: Viveiro, Ortigueira y O Barqueiro. Pendientes de cómo evoluciona la marea roja, la presencia de la toxina lipofílica ha afectado a los cultivos de Zamburiña, Volandeiro y Vieira de la ría de Arousa. El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino, el INTECMAR, ha decretado la prohibición de extraer estos moluscos bivalvos. En cambio, ha levantado el cierre en 2 polígonos de mejillón de Vilagarcía y otro en Redondela. También en zonas de Muros y Noia, donde se recoge berberecho, almeja y navaja. Estas son 3 células de bilofisis acuta. Este que están viendo es un yate fantasma. Al parecer, habría cruzado el Atlántico completamente vacío. Esta mañana un pesquero con base en Laxe lo localizaba a la deriva a unas 30 millas de la costa de A Coruña. Según Salvamento Marítimo, sus ocupantes fueron rescatados en América hace ya 4 meses. Así que todo indica que fueron el viento y las olas quienes trajeron hasta Galicia al Camais. Los 6 somalíes que asaltaron al buque Patiño en enero de 2012 han sido condenados a penas de entre 8 y 12 años y medio de cárcel, como responsables de delitos de piratería en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra. Tienen edades comprendidas entre los 25 y los 33 años. Todos iban a bordo de un esquife cuando atacaron al buque de la Armada con base en Ferrol durante un operativo en aguas del Índico. Lo confundieron con un pesquero. Pero seguramente nuestro Ministerio de Defensa y el resto de los del mundo jamás pensaron que la música podría suplir a los barcos de la Armada en la lucha contra la piratería. Parece ser que las canciones de Britney Spears ahuyentan a los piratas. Según los expertos, son el antídoto perfecto porque los piratas no soportan ni la cultura occidental ni sus ritmos. Tan pronto las escuchan, ponen pies en polvorosa. Y hablando de asustar y de meter miedo, un día como hoy, un 30 de octubre, pero hace 75 años, Orson Welles entraba en un estudio de radio sin imaginar que su relato sembraría el pánico entre la población. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I have ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling out of the hollow top. Someone or something I can see peering out of that black hole, 2 luminous discs. Are they eyes? It might be a... Estamos en 1938, periodo de entreguerras. Se narraba en directo y en forma de noticiario la adaptación de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, una historia sobre una invasión alienígena. La emisión empezaba explicando de qué se trataba, pero claro, algunos oyentes encendieron un poquito más tarde la radio y no comprendieron que se trataba simplemente de ficción. Vamos, que pensaron que los extraterrestres se habían hecho con el control del planeta Tierra. Imagínense, qué susto. Alrededor de 12 millones de personas escucharon aquella transmisión. Muchas salieron despavoridas de sus casas, colapsaron carreteras, estaciones y comisarías. Fueron sin duda los 59 minutos de radio más famosos de la historia. Nosotros nos vamos, quedan con una nueva historia del tiempo y después vía V. Hasta mañana.